El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Introducen y modifican multas en la ley de tránsito. Educadores podrán trasladarse del régimen de pensiones de la Caja al del Magisterio. Experto de la UCR asegura que el sector del gas está desatendido pero no requiere legislación. Presidentes del Ejecutivo y Legislativo podrían tener el mismo salario. SUPEN se opone a adelanto de pensión complementaria para compra de casa. Vamos al detalle de nuestras informaciones. Con una votación de 10 a favor y 4 en contra, los diputados de la Comisión Plena Primera aprobaron en su trámite de primer debate el proyecto de ley 17.561, que permitirá que unos 1.000 educadores puedan dejar el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social y regresar a la del Magisterio Nacional. Esto pese a la oposición del gobierno al aducir el impacto fiscal que esto ocasionará. Los diputados escucharon tanto al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, como a Víctor Valverde de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, quienes manifestaron posiciones distintas en relación con el proyecto. El gobierno habla de unos 1.847 a 6.010 educadores que se pasarían para un costo entre los 159.000 y los 450.000 millones de colones, pero para la JUPEMA suman no más de 1.000 educadores con una inversión de 1.160 millones de colones en 5 años. El ministro de la Presidencia dijo que no es viable el proyecto porque crearía un hueco fiscal que afectaría el fondo de la Caja. Similar criterio externó el diputado oficialista Marco Redondo. Hoy le estamos abriendo una brecha más grande al déficit fiscal cuando es un tema que no hemos atendido de forma estructural. Además de eso, estamos poniendo en riesgo eventualmente el mismo régimen del IBM, de la Caja, porque van a haber retiros que efectivamente podrían generar un impacto y no tenemos conciencia clara de cuál va a ser el efecto. Para la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional, Carla Prendas, fue importante haber escuchado y contrastado las posiciones para tomar una decisión adecuada. Hemos estado revisando, hemos estado debatiendo, hemos estado tratando de buscar coincidencias, inclusive sobre la cantidad de personas que se iban a beneficiar con este proyecto, que inicialmente habían dicho una cantidad exagerada y después se coincidió después de un buen rato, 3 años, de que en efecto eran 1.000 personas. Eso hacía que ya el impacto económico y las aproximaciones que llevaban para efectos del dinero fuera proporcionalmente menor. A la sesión de la comisión se hicieron presentes educadores quienes no ocultaron su felicidad por la aprobación del proyecto que esperaron por más de 8 años. Y en nosotros se plasmó hoy que existe justicia merecida porque se nos dio la oportunidad de regresar a nuestro régimen de pertenencia, que es el régimen de los educadores. Ahí es donde siempre debimos haber estado. El proyecto ahora esperará su trámite en segundo debate y posterior firma del Poder Ejecutivo para convertirse en ley de la República. Álvaro Ramos Chávez, superintendente de pensiones, mostró su oposición al proyecto 19.401, que pretende el retiro anticipado de la pensión complementaria por única vez para compra de vivienda. Según explicó Ramos, pone en riesgo los ahorros de las personas, la protección del Estado hacia los recursos y podría producir un desbalance sistemático en la operadora. Con la correspondiente pérdida de toda la protección legal que actualmente goza el régimen obligatorio de pensiones. Que no es una protección que, por ejemplo, tengan las casas. El jerarca de SUPEN dijo que se debe tener cuidado con una reforma de este tipo, porque podría significar un retiro masivo y la pensión podría convertirse en depósitos a la vista. Uno entiende, digamos, la intención del diputado que presentó el proyecto de ley, pero definitivamente se desvirtúa el origen de este proyecto de ley y me parece que tenemos que analizarlo con mucha precaución, ¿verdad? Estamos hablando de pensiones y precisamente de eso se trata, de protección al trabajador. El proyecto de ley pretende brindar a los titulares del dinero la oportunidad de decidir si desea aprovechar ese dinero para la adquisición, construcción, ampliación de una vivienda o para la cancelación de un crédito de vivienda pendiente con una institución financiera. Al hacer uso de esta autorización, el inmueble será inscrito como patrimonio familiar y tendrá una limitación de transición a terceros por un lapso de 15 años. El proyecto de ley que le permite a las personas que cambian de género cambiar también de nombre ante el registro civil fue dictaminado en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.
El proyecto se dictamina bajo el expediente 19.841 y lleva por nombre Ley de Reconocimiento de los Derechos a la Identidad de Género e Igualdad ante la Ley. Tiene como iniciativa eliminar la incongruencia entre el nombre inscrito ante el registro civil y colocado en la cédula y el género de las personas transexuales. Bueno, un paso importante, lo hemos dicho, para ponernos al día con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, donde el Estado tiene que reconocer que una persona que nace con un sexo y queda registrado, pero su identidad es distinta, es decir, se percibe distinto a sí mismo y quiere presentarse distinto frente a la sociedad, pueda plasmarlo en su cédula de identidad. Modernizamos la legislación, creo que abre una discusión en el plenario legislativo para poder focalizar a una población que, aunque es minoritaria, merece los mismos derechos que el resto de ciudadanos y ciudadanas. Tener un documento y poder apersonarse a cualquier instancia administrativa, hacer sus trámites sin tener ninguna discriminación. El cambio de nombre no extinguirá o modificará las obligaciones o responsabilidad contraídas con el nombre anterior y tampoco cambiará el número de cédula. El proyecto pasará para su estudio al plenario legislativo. El presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez Zamora, ofreció al sector empresarial transparencia y disposición al diálogo para buscar consensos en proyectos que dinamicen la economía costarricense. Así lo hizo ver Ramírez en una reunión que sostuvo con los miembros del Consejo Directivo de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales Privadas, UCAEP. A la misma asistieron los diputados Michael Arce y Natalia Díaz, miembros del directorio. Los empresarios presentaron algunos proyectos en los cuales están interesados y otros en los que prefieren mayor revisión, pero en todos mostraron apertura para dialogar, plantear cambios y trabajar en una agenda que traiga bienestar al país. El presidente del Congreso calificó la reunión como muy provechosa y señaló que proyectos como el de competitividad, flexibilidad laboral, educación dual y regla fiscal podrían impulsarse en este año. Le dijimos a la UCAEP que en lugar de que nosotros fuéramos a sus instalaciones, ellos vinieran a la instalación de todos los costarricenses, que es la Asamblea Legislativa, con no solamente reunirse con el presidente de la Asamblea Legislativa, sino a reunirse con el directorio de la Asamblea Legislativa y a abrir una mesa de diálogo con transparencia. Los planteamientos de UCAEP serán trasladados a los jefes y jefas de fracción para buscar coincidencias. El plenario legislativo aprobó en segundo debate y definitivo el expediente 19.636, reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. Esta iniciativa de ley tiene por objeto corregir algunos conceptos imprecisos, se adicionan normas y se aclaran disposiciones, se incluye la definición zona de carga y descarga, se establecen sanciones para quienes no respeten los espacios para personas con discapacidad, se prohíbe el estacionamiento de autobuses y vehículos pesados en zona urbana y suburbana y se regula el tiempo máximo de permanencia en las zonas de carga y descarga. Con la reforma se obliga a la aplicación del alcoholímetro. Muchos de los problemas que tenemos en nuestras carreteras son causa de la infraestructura, son falta de una mala planificación vial, son producto más bien de la falta de un transporte público adecuado, pero también muchos de los problemas de nuestra carretera tienen que ver con normas de conducta de la gente. Y precisamente la ley de tránsito se hace para eso, para tratar de sancionar a aquellas personas que respeten normas básicas de conducta para conducirse en respeto a los demás, para garantizar la salud, la vida y el libre tránsito a las personas que transitan por nuestras carreteras a lo largo y ancho del territorio nacional. Carlos León Rojas, del Centro de Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica, dijo a la Comisión de Económicos, donde analizan crear una legislación para el control de los cilindros de gas, que existen bastantes normas en ese sentido, que lo que se requiere es supervisión por parte de las entidades correspondientes. De esta forma, dijo que el expediente 19.637 no es necesario, y menos si se propone el llenado universal, porque se elimina la trazabilidad y la seguridad para los usuarios. Si lo que se quiere es darle trazabilidad principalmente, ¿verdad?, como una medida para garantizar seguridad, resulta que casi que el último artículo, el que tiene que ver con el llenado universal, es una práctica que en términos generales normalmente se contrapone a lo que es trazabilidad,
por lo menos como nosotros lo hemos estudiado y como lo hemos visto. Fuera de eso, a manera de grandes observaciones sobre lo que tiene el proyecto, yo puedo decir de que hay mucha legislación en este momento que ya ataca muchos de los aspectos que están incluidos en este proyecto. El experto de la UCR dijo que tienen 3 años de trabajar con ARECEP en el control del estado de los cilindros de gas. Explicó que de unos 47.000 cilindros retiraron 600 con fugas en un año, porcentaje que considera importante. Además, recalcó que este sector ha estado bastante desatendido por muchos años. Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios recibieron al ministro AI de ese sector, Fernando Rodríguez Garro, para escuchar su postura sobre el expediente 19.977, ley para establecer salario único al presidente, vicepresidente, diputados, directores y oficial mayor. El proyecto pretende, entre otras cosas, que el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa ganen la misma suma, que sería equivalente a lo que devenga un diputado si recibiera el 100% de las dietas. Y bueno, si esto es atractivo en función de los salarios que hay en el sector privado, mucho depende de la actividad en la que se realice, pero sobre todo el tema es cuál es la relación con respecto al resto de salarios que existe a lo interno, y eso es un poco lo que nosotros de alguna manera, bueno, lo vive uno personalmente, lo que hemos observado, ¿verdad? Que se rompió esa relación en su momento porque bueno, existen niveles digamos inferiores en términos de orden jerárquico que tienen salarios mayores. El diputado Otto Guevara Gut, proponente de la iniciativa, explicó su contenido. Estamos hablando de jerarcas de supremos poderes. Hay 3 poderes. Aquí el proyecto nuestro es únicamente de equiparar Poder Ejecutivo con Poder Legislativo. Debía haber metido también el Poder Judicial, pero por lo pronto el alcance del proyecto que tenemos en discusión lo que busca es equiparar 2 supremos poderes. Y por eso el planteamiento de que tomando como anclaje la ley que establece el salario de los diputados, entonces que los ministros que establece la ley de administración pública ganen lo mismo que un diputado, el monto máximo que ganamos los diputados, entonces considerando que recibimos todas las dietas, etcétera, ese mismo monto debiera ser el salario de un ministro. El viceministro, el 80% de ese salario, que es muy superior a lo que hoy están recibiendo. Pero también el proyecto va un poco más allá y se mete también con directores, oficiales mayores y jefes de departamento, que se busca que estos sean puestos de confianza. Esa es una pretensión del proyecto, y que también tengan salario único, en ese caso el 60%, perdón, en el caso de directores y oficiales mayores, el 75% del salario del viceministro, que es el 80% del salario de un diputado, y en el caso de los jefes de departamento, el 60% del salario del viceministro. La iniciativa es bien vista por diputados como Henry Mora Jiménez, quien considera que ya es momento de discutir el tema. Me parece una idea pertinente generalizar al Poder Ejecutivo la forma de pago que recibimos los y las diputadas. Queda pendiente un tema muy espinoso, que es el de los jerarcas del Poder Judicial, al que creo que igualmente habría que entrarle. Y bueno, eso es parte de la discusión que tal vez un texto sustitutivo podría resolver. El proyecto continuará bajo estudio en la comisión a la espera de dictamen. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.